En este video vamos a realizar el análisis de una función cuadrática, ¿sí? Y recordemos que analizar una función cuadrática consiste en determinar las características de la función, que en este caso es la de color verde, y el comportamiento de la misma a lo largo de todo su dominio, o sea, el comportamiento que realiza esta gráfica que tenemos en pantalla. Para esto tenemos que definir distintos conceptos que yo los tengo acá del lado izquierdo de la pantalla y que nos van a servir para realizar el análisis completo de la función. Entonces vamos a empezar por definir dominio. El dominio de una función son todos los valores del eje X que comprenden la función. ¿Qué quiere decir esto? ¿Entre qué valores del eje X está mi gráfica de color verde? Si miramos en pantalla nos podemos limitar a algunos valores, por ejemplo, podríamos decir que está entre -2 o un poquito más, y 7, 8 o un poquito más. Pero en realidad nosotros tenemos que hacer este análisis. Si yo me paro en el 5, tengo correspondencia en color verde sobre el eje Y y es -1. Si yo me paro en el 7, su correspondencia es el 3. Si yo me paro en el 3, su correspondencia es el 3 también. Ahora, si yo me parase en el 1, no la veo en pantalla. Pero si yo pudiera correr la pantalla, que es lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo acá, evidentemente su correspondencia está, y es el valor 15. Si yo me parase en el 9, también tendríamos su correspondencia en alguna parte. Entonces, a medida que nosotros vamos agrandando la cantidad de valores, por ejemplo, decimos -2, -3, -4, 8, 9, 10, nos vamos corriendo hacia derecha e izquierda, vamos viendo que la rama de la parábola se van agrandando. Por lo tanto, ese es el primer concepto importante que tenemos que completar acá, el dominio de toda función cuadrática, porque todas, así sean ramas hacia arriba o ramas hacia abajo, generan esta apertura que provoca que todo el eje X en definitiva termine teniendo correspondencia. Por lo tanto, mi función va a estar comprendida para todos los números reales, para el conjunto de los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los números, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, van a tener correspondencia o van a terminar teniendo gráfica de color verde en este caso, ¿sí? Ahora vamos a definir el segundo concepto importante, que es la imagen. La imagen son todos los valores del eje Y ahora, ¿sí? Eje vertical, que comprenden la función. Lo mismo pero mirando el eje Y. Y acá vamos a notar una diferencia. Si nos fijamos por esta parte, ¿sí? Que estoy señalando acá con el puntero, el valor -2 del eje Y, por ejemplo, no tiene gráfica de color verde. El valor -3 del eje Y tampoco tiene gráfica de color verde. Sin embargo, si yo vengo al -1, tenemos gráfica Y, y si vengo al 1, tenemos dos puntitos que le corresponderían. Por lo tanto, no van a ser todos los reales porque -2, -3, y si moviera la gráfica, podemos observar que hacia abajo tampoco tenemos. O sea que tenemos que marcar el conjunto o el intervalo que representa a la imagen. Para escribir la imagen lo que vamos a hacer es lo siguiente, escribirla como un intervalo ordenado, ¿sí? Del más chico al más grande. Por lo tanto, abro paréntesis, ¿desde dónde hasta dónde? En este caso podemos decir que desde el -1, porque acá iniciaría nuestra función, ¿sí? Desde el -1, punto y coma, hasta, y si miramos hacia arriba sobre el eje Y, evidentemente dijimos que esto es infinito, hasta infinito positivo. Y cerramos. Intervalo ordenado, porque obviamente el -1 es más chico que el infinito positivo, y lo completamos de esta forma. Bien, segundo elemento importante, tercero, perdón, raíces. Las raíces son los puntos donde la función intersecta al eje X. ¿Qué quiere decir intersecta? Choca, toca, ¿sí? Intersecta significaría ese punto, así como en el piso, en un árbol la raíz es ese punto que toca al piso. En este caso, ¿sí? Lo que me está diciendo es qué valor toca al eje X. Si venimos a mirar acá, evidentemente al valor que le corresponde serían el 4 y el 6. Ahora, ¿cómo se escriben estas raíces de manera formal y ordenada? Como pares ordenados, ¿sí? Como pares ordenados sería la raíz que corresponde como x1 primero, 0 atrás, la segunda raíz, 0 atrás. Ahora, el orden es indistinto, puedo poner al 4 o al 6 primero, pero lo que sí tengo que tener en cuenta es por qué el 0 va en la parte del i. Entonces, vengamos acá. Si yo me paro en el 4 del eje X, ¿sí? Recordemos que todo par ordenado se escribe así, el valor de X y el valor de Y. Si yo me paro en el 4 del eje X, ¿cuánto les corresponde del eje Y? Sigo la línea 0. Por eso decimos que la raíz X1 es 4, punto y coma, 0 en este caso.
Y si tenemos que decir x2 va a ser 6, punto y coma, 0, como un par ordenado, ¿sí? Bien. Cuarto elemento importante, borro lo que ya usamos para que no quede demasiado en pantalla. Ordenada. La ordenada también es algo que nosotros podemos observar en la gráfica, ¿sí? Es ese punto en el cual la función intersecta al eje Y, en este caso ya no al eje X. Acá a simple vista no se ve, pero si hacemos un movimiento lo vamos a poder ver. Así que vamos a movernos en la gráfica para poder encontrar ese valor. Recordemos que depende en qué forma esté, ese valor también lo habríamos encontrado antes, por ejemplo, si está en forma polinómica es el valor de C, ¿sí? Entonces esas pequeñas cosas las tenemos que tener en cuenta. Voy a mover la gráfica para que veamos en qué valor del eje Y toca la función y si nos movemos, evidentemente toca en el valor 24, lo tenemos acá, ¿sí? Esa es mi ordenada. Ahora, ¿cómo se escribe la ordenada? Ya sabemos que es 24. Acomodo el gráfico y la escribimos. Sabemos que la ordenada es 24, por lo tanto, para escribirla vamos a hacer lo siguiente. Lo tenemos acá escrito. El valor de la ordenada va a ser 0, ¿sí? Primero 0. Esperen que voy a acomodar bien esto porque me quedó mal. Corro la gráfica para que me quede bien el espacio de la ordenada y ahí la agrego. Bien, entonces repito, para escribir mi ordenada, resumo acá ordenada, el 0 va a ir adelante, punto y coma 24. ¿Por qué 0? Porque yo vine y me paré en el 0 de la X y subí hasta el 24 del eje Y. ¿Sí? Entonces esa es mi ordenada. El quinto elemento también es un elemento que nosotros venimos conociendo de antemano, porque obviamente lo buscamos para algo, y se llama vértice. ¿Qué es un vértice? Es la intersección entre X e Y, ¿sí? O sea, entre los dos ejes, punto en el que la función cambia de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Mi función viene decreciendo, ¿sí? Hasta un punto, que sería este, y de golpe comienza a crecer. Ese punto en el que cambia de sentido es el vértice, ¿sí? Y ese vértice está formado por un valor del eje X, que en este caso es el 5, y por un valor del eje Y, que es el -1. Así que eso es lo que vamos a venir a hacer, escribir 5 de X, punto y coma, -1 de Y. Esto sería el vértice, ¿sí? También lo vemos en la gráfica y a veces lo tenemos calculado de antemano. Lo próximo que sigue es decir si ese vértice es un máximo o un mínimo. La definición dice, ese vértice dependiendo de su ubicación puede ser un máximo si es el punto relativamente más alto o un mínimo si es el punto relativamente más bajo. En este caso, como mi función es ramas hacia arriba, este punto podríamos decir que es un mínimo, ¿sí? O sea que alcanza con que vengamos y digamos mínimo. Tiene un mínimo. Podemos ponerlo acá, mínimo, ¿sí? Bien, borro los detalles que marqué para ir a otro elemento. Próximo elemento que tenemos que observar, eje de simetría. Bien, el eje de simetría, vamos a escribirlo, es ese valor correspondiente al X del vértice, ¿sí? Que divide la función en dos partes. ¿Qué quiere decir? Cuando yo escribí el vértice, ese vértice estaba formado por dos elementos, un X vértice y un Y vértice. ¿Qué quiere decir esto? Un valor que le corresponde al eje X y un valor que le corresponde al eje Y. ¿Qué es lo que hace el eje de simetría? Dividir a nuestra función en dos partes exactamente simétricas. Entonces, si nosotros observamos, nuestro eje de simetría es justamente el X del vértice. Porque si pudiéramos doblar esta pantalla por la mitad de estas ramas, veríamos que coinciden de manera simétrica. Por lo tanto, vamos a escribir el valor del eje de simetría como X igual y el valor del X del vértice siempre. En este caso y en esta función es un 5. ¿Está bien? Bueno, vamos al próximo elemento. Hasta acá son elementos que ya previamente conocemos de haber hecho algún cálculo, ¿sí? Lo que comenzamos a buscar ahora son cosas que tenemos que observar en la gráfica. Punto simétrico. ¿Qué es un punto simétrico? Es el valor que se encuentra a la misma distancia del eje de simetría que la ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de mover la gráfica así podemos entender lo que quiero decir. Lo que quiere decir es lo siguiente. Si yo moviera mi gráfica, ¿sí? Y me voy a parar en mi ordenada, teniendo en cuenta que mi eje es el 5 y mi ordenada es el 24, lo voy a pintar para que se entienda.
El 5 era mi eje y dividía la función en dos partes iguales, ¿sí? Por lo tanto, si yo pudiera mover mi pantalla, ahí, vamos a observar que el punto simétrico va a ser aquel, esperen que quiero acomodar de manera que se vea, ahí está. El punto simétrico va a ser aquel que se encuentre a la misma distancia que la ordenada, ¿sí? Acá en este caso nuestra ordenada era 24, que se encuentre a la misma distancia que la ordenada de nuestro eje de simetría. Si contamos los cuadraditos para que coincida, ¿sí? Esperen que al correr me quedó mal acá. Si contamos los cuadraditos, evidentemente estamos hablando de que hay 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Por lo tanto, si hay 5 espacios hasta la ordenada, también tiene que haber 5 espacios hacia el otro lado. Por lo tanto, vamos a controlar qué valor es. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el punto simétrico, el que está a la misma distancia del eje que mi ordenada. Y si nosotros queremos escribir ese punto simétrico, nos alcanza con mirar cuánto de x, que en este caso es 10, ¿sí? Acá abajo lo marco para que se vea, y cuánto de y, que en este caso es el mismo valor que mi ordenada, 24. Entonces, vamos a escribir eso de manera formal, borro lo que escribí simplemente para señalar, voy a acomodar de vuelta mi gráfica, cosa de que podamos movernos, ¿sí? Y volver a poner todo en su lugar, y vamos a escribir el valor de ese punto simétrico que ya enseguida encontramos recién. Así que vamos a escribir acá que el punto simétrico es 10 de x, punto y coma, 24 del eje y, ¿sí? Y ahora vienen 4 conceptos importantísimos que son más difíciles de comprender, por lo tanto yo para hacer ese análisis toda esta parte la voy a borrar y vamos a arrancar con el conjunto de positividad, negatividad, intervalo de crecimiento y de decrecimiento que necesitamos para completar el análisis de la función. Bueno, los conceptos que siguen son conjunto de positividad. Como la palabra lo dice, evidentemente tenemos que escribir un conjunto de valores, ¿sí? Como si fuera intervalo, para los cuales la función es positiva. Y dice la definición, son todos los valores del eje X, recalco acá eje X en color verde, para los cuales la función es positiva. Es decir, se encuentran sobre el eje X. Yo para entender este concepto lo voy a marcar, lo voy a pintar con un cuadrado o un rectángulo de color rosa, para que se entienda que lo que me está pidiendo son las ramas de mi función que se encuentran por encima del eje X, o la parte de mi función que se encuentra por encima del eje X. En este caso mi función es ramas hacia arriba, por lo tanto positivo voy a tener dos, este lado, ¿sí? Y este otro, que los voy a mostrar acá con un lápiz que se borra, ¿sí? Esta rama que tenemos acá y esta otra son el conjunto de positividad. Y voy a pintar de color celeste lo que sería la negatividad, también con un rectángulo de color celeste, para que se entienda que la negatividad es lo opuesto. Es el conjunto de valores, lo voy a remarcar acá, ¿sí? Son todos los valores del eje X, para los cuales la función es negativa, es decir, se encuentra por debajo del eje X. Por lo tanto, estamos hablando de esta rama que tenemos acá, este pedacito de función. Nosotros lo que tenemos que hacer es escribirlo en forma de intervalo. Por lo tanto, vamos a tratar de expresarlo de la manera más clara posible para encontrar ese conjunto. Lo vamos a simbolizar de la siguiente manera, como C+, ¿sí? Sería conjunto de positividad, y como C- para expresar el conjunto de negatividad. Si nosotros queremos hablar de esta rama que tenemos acá, evidentemente llega hasta el 4, y esta otra arranca desde el 6. Por lo tanto, las protagonistas del conjunto de positividad y negatividad son las raíces, ¿sí? Son los elementos que tengo que tener en cuenta. Los valores que voy a expresar en el intervalo de ambos tienen que ser del eje X sí o sí. Por lo tanto, desde menos infinito hasta el 4, mi rama estuvo por encima del eje X. Así que escribo menos infinito, punto y coma, 4. Y evidentemente tenemos otra rama, ¿sí? Porque acá se terminó y pasó a ser negativa. Tenemos otra rama que va a estar desde el 6, se pone la U de unión, desde el 6 del eje X hasta el otro infinito, ¿sí? Que sería en este caso infinito positivo.
y cierro. Ahora el conjunto de positividad, si lo miramos acá, tenemos entre dos valores, entre 4 y 6. ¿Sí? Está en un solo intervalo, acá no hay un corte, por eso no ponemos unión, entre 4 y 6 del eje X. Mi función está por debajo del eje X. ¿Sí? Vuelvo a repetir que cuando escribimos positividad y negatividad, en estos casos que hay raíces, son las que intervienen a la hora de escribir esos intervalos. Intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Crecimiento, evidentemente, es el conjunto de valores del eje X para los cuales la función crece, lo dice la palabra, y el decrecimiento es el conjunto de valores del eje X para los cuales la función decrece, o sea, baja, ¿no? Entonces vamos, para determinar si crece o decrece, vamos a ver nuestra función de izquierda a derecha. ¿Qué arranca siendo mi función? Decreciendo. Hasta ahí, hasta este valor. Y de golpe mi función crece. En este caso, ¿no? Siempre estamos haciendo hincapié en esta función. Cada función hace un movimiento diferente. Por lo tanto, evidentemente, si el valor que tengo que analizar está acá, el que va a intervenir es este que tenemos acá, que yo estoy dibujando de manera punteada y se llama eje de simetría. Mi función va a venir decreciendo hasta ahí, hasta mi eje, y a partir de él va a cambiar de sentido y va a crecer. Por lo tanto, yo acá puse, debo mirar el eje de simetría, debo mirar el eje de simetría. ¿Y qué valores voy a analizar? Los valores del eje X, siempre del X, ¿sí? Fíjense que solamente usamos el eje Y para la imagen y la ordenada. Y para escribir el Y del vértice, porque después el resto de los elementos los buscamos del eje X. Entonces, escribamos este conjunto. Vamos a escribirlo también como un intervalo, ¿sí? Entre algo y algo, entonces vamos a ver qué es. Mi función arranca decreciendo desde menos infinito hasta mi eje. Y en este caso mi eje vale 5. O sea, desde menos infinito hasta 5. A partir del valor 5 mi función crece. Entonces desde el 5 hasta el infinito vuelve a crecer. Resumen. Para la positividad y la negatividad observamos las raíces. ¿Sí? Voy a borrarlas. Para el crecimiento y el decrecimiento, sí voy a borrar también lo rosa, para el crecimiento y el decrecimiento lo que nosotros observamos es el eje de simetría. Y acá lo voy a arreglar porque lo escribí al revés, ¿sí? Pasa que lo dije de una forma y lo escribí de otra. El decrecimiento sería desde menos infinito hasta el 5 y el crecimiento, o sea, mi función crece a partir de acá, ¿sí? Hace movimiento hacia arriba, así que desde el 5 hasta el infinito positivo. Lo tenía escrito al revés, así que lo arreglo. Bueno, este es el análisis de este gráfico. Vuelvo a repetir que cada gráfico hace un movimiento diferente. Lo que vamos a analizar en un próximo video es si las ramas fueran hacia abajo.